31 cosas increíbles y trágicas de la vida del apóstol Pedro, y así fue su muerte. Denominado muchas veces el príncipe de los apóstoles, Pedro es uno de los hombres más importantes dentro del cristianismo y de la historia humana. Se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y de profunda fragilidad humana, pues supo reconocer la divinidad de Jesús. No obstante, tuvo dudas y miedo, aunque también la capacidad para reconocer sus errores. La tradición católica lo ha representado con unas llaves por el hecho de que Jesús le prometió las llaves del reino, y así pasaría a ser el guardián del cielo. Pedro, un hombre sin estudios pero de corazón noble, es una de las figuras bíblicas más resaltantes, un humilde pescador al que Cristo le encargó la conformación de la iglesia cristiana, y hoy te traemos 31 cosas increíbles y trágicas acerca de su vida y de cómo fue su muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nacimiento. Ubicada cerca del mar de Galilea estaba Betsaida, el lugar en que, según Juan 1:44, nació el apóstol Pedro, y del que también provenía el apóstol Felipe. Era hijo de Jonás, o Juan, Mateo 16:17, y hermano de Andrés. Y aunque su familia vino originalmente de Betsaida, Galilea, Capernaum fue el lugar en el que vivió Pedro hasta que empezó a seguir a Jesús. Número 2. Estaba casado. Los evangelios sinópticos exponen cómo la suegra de Pedro fue curada por Jesús, quien habría entrado en la casa del pescador, ubicada en Capernaum. La suegra del apóstol estaba acostada en cama, tenía fiebre. Así que se deduce que Pedro estaba casado y vivía con su familia extendida. Además, iba acompañado por su esposa en sus viajes misioneros, como se expresa en 1 Corintios 9:4-5. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. También es muy probable que haya tenido hijos, de acuerdo con Clemente de Alejandría. Sin embargo, sobre estos hechos, que fueron adoptados por Eusebio, la antigua literatura cristiana que ha llegado hasta nosotros guarda silencio. Esto según lo que se informa en varios medios digitales. Número 3. Fue llamado por Jesús. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos narran el llamado de los primeros discípulos junto al mar de Galilea. En el Evangelio según Mateo 4:18-22 se menciona así: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Este episodio igualmente se menciona en el Evangelio de Marcos 1:16-20. Mientras que en el Evangelio de Lucas hay una pequeña diferencia, puesto que el acontecimiento se narra junto con la primera pesca milagrosa. En el Evangelio de Juan, los primeros discípulos de Jesús también son llamados discípulos de Juan el Bautista, y Andrés era uno de ellos. Juan el Bautista les dijo a sus 2 discípulos: «Miren, ese es el Cordero de Dios», y aquellos hombres comenzaron a seguir a Jesús. Simón, que era judío de nacimiento, fue el primero que se encontró a Andrés, y éste le dijo a su hermano que habían encontrado al Mesías, y entonces lo llevó hasta donde estaba Jesús. El encuentro entre Jesús y Pedro tiene lugar después del bautismo del Hijo de Dios, esto de acuerdo con todos los relatos evangélicos. Número 4. Encuentro de Jesús y Pedro en el Evangelio de Lucas, la primera pesca milagrosa. El día de esta pesca, según el Evangelio de Lucas, Jesús estaba cerca del lago de Genesaret haciendo su prédica. De repente observó 2 barcas a la orilla y se ubicó a la de Simón. Sentado, enseñaba a la gente desde la barca hasta que le dijo a Pedro: «Zarpaos a aguas profundas y echad las redes para pescar». La respuesta de Pedro fue: «Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, echaré las redes». Allí, pese a la incertidumbre, obedeció a Jesús. Fue tanta la cantidad de peces que no solo las redes estuvieron a punto de romperse, sino que también necesitaron ayuda de otra barca. Pedro, al ver aquel milagro, cayó de rodillas ante Jesús. Seguidamente dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Jesús entonces le respondió: «No temáis,
Desde ahora pescaréis hombres. Número 5. De Simón a Pedro. El verdadero nombre de Pedro era Simón, que en ocasiones aparece en la forma hebrea Simeón. Simón era un nombre muy común en su época. Simón recibió de Jesús el nombre de Cefas, que proviene del arameo kepa, roca, de ahí Pedro, de Petros, que es en sí una traducción griega de kepa. El cambio de nombre de Simón a Pedro, más que un cambio de identidad, marcó el papel tan preponderante de este hombre en la fundación de la iglesia cristiana. Número 6. Jesús escogió a un hombre humilde y sin formación. Pedro no fue un recaudador de impuestos, tampoco fariseo, doctor de la ley o parte del Sanedrín. No tenía formación en la ley mosaica, pero sí un corazón noble. Hablaba arameo y no conocía el griego, pero tuvo que aprender algo de esta lengua error tras error. Ha sido descrito en el Nuevo Testamento como un hombre de corazón puro, un humilde pescador que vivía de su trabajo y que, según Lucas, poseía un barco con Andrés, Santiago y Juan. Pero una vez que Jesús lo dejó a cargo, demostró madurez y capacidad. Jesús posiblemente se convirtió en un huésped habitual de la familia de la esposa de Pedro. Fue el apóstol líder, la roca sobre la que se edificó la iglesia, según el catolicismo. Número 7. Formó con otros 2 discípulos un triunvirato informal. Este triunvirato lo conformaron Pedro, Santiago el Viejo y Juan. Jesús escogió a este selecto grupo de los apóstoles para que estuvieran presentes en 3 momentos muy importantes: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús y la agonía en el huerto de Getsemaní. Estos 3 discípulos formaron los pilares de la iglesia, pero Pedro siempre fue el líder. Número 8. El triunvirato en la transfiguración de Jesús. Jesús escogió a Pedro, Santiago el Viejo y Juan para revelarles su gloria divina, el esplendor de la verdad y su amor. Este fue un importante acontecimiento en el que Padre, Hijo y Espíritu Santo se hicieron presentes. Con la luz de la transfiguración, Jesús quería iluminar el corazón de los 3 discípulos, que fueron testigos del hecho. Con esa luz buscaba que ellos fueran capaces de transitar el oscuro camino que los llevaría a la crucifixión y a la muerte. Jesús compartió con Pedro y sus otros 2 discípulos esa luz que viene del cielo y que habita en él. La transfiguración tuvo lugar en un monte, que la tradición dice que es el monte Tabor, en Israel. Número 9. Demostró valentía. Una noche los discípulos se encontraban en un barco luchando contra las fuertes olas que generaba una tormenta. Al amanecer, Jesús iba caminando sobre el agua con dirección a la embarcación, y aquellos hombres, al ver la difusa figura, se llenaron de miedo. Cuando supieron que se trataba de Jesús, Pedro le pidió al maestro que lo llamara al lago con él, y el apóstol logró dar unos pasos sobre el agua hasta que el miedo y la duda, haciéndolo su presa, hicieron que se empezara a hundir. Pero aunque este acontecimiento dejó en evidencia la vacilación de Pedro, también dio muestra de su valentía, pues fue el único que se atrevió a intentarlo. Número 10. Fue el primero en creer en la divinidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con esta sentencia, Pedro dejaba en evidencia que reconocía la divinidad de su maestro y creía en ella. Se convirtió así en el primero de los apóstoles en creer en la divinidad de Jesús. El sitio en el que Pedro reconoció la divinidad de su maestro fue Cesarea de Filipos, que se halla al extremo nordeste del lago Tiberíades. Que Pedro haya reconocido su divinidad fue algo que Jesús interpretó como una manifestación del poder del Padre. Número 11. Fue un apóstol sin perfecciones. Pese a su papel destacado y de su profunda fe, Pedro fue un símbolo de la condición humana. A veces fue inseguro, vacilante, otras imprudente y apresurado, como se muestra en Lucas 22, 33, 35. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Y aunque efectivamente negó 3 veces conocer a Jesús, lo hizo por miedo, por la fragilidad que representa la humanidad misma, y luego sintió gran arrepentimiento por lo que había hecho. Pedro igualmente podía ser capaz de hacer preguntas sin temor, a discutir con Jesús, por ese carácter imprudente e impetuoso. A veces es calificado como tonto por la incomprensión que tenía ante ciertos mensajes de Jesús. También se muestra iracundo y precipitado, pero igualmente es descrito como un hombre amable y firme a la vez, como se deja ver en Juan 21:15. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esa pregunta se la formuló Jesús a Pedro 3 veces, y las 3 veces dio la misma respuesta, con la que declaraba su amor y lealtad a Jesús.
No obstante, luego de negar a Jesús y de la resurrección de su Maestro, renovó su compromiso y con ello daba muestra de lo que es el perdón y la redención. Número 12. Cortó una oreja a un esclavo del sumo sacerdote. Una noche en el huerto de Getsemaní, Pedro se quedó dormido luego de que Jesús pidió a sus amigos que oraran con él un momento. Al poco tiempo, una turba del templo llegó con Judas Iscariote, con el único propósito de arrestar a Jesús. De acuerdo con el relato de Juan, Pedro, con espada en mano, arremetió contra un esclavo del sumo sacerdote y le cortó una oreja, pero actuó así porque perdió los estribos al ver que a su maestro y amigo lo estaban arrestando. Número 13. Negó a Jesús. La misma noche en la que Jesús fue arrestado, Pedro, cuando estaba en las sombras del patio del sumo sacerdote, fue visto por 3 hombres extraños que lo reconocieron y lo acusaron de ser uno de los que seguían a Jesús de Nazaret. Pedro, en efecto, negó 3 veces conocer a Jesús antes de que el gallo cantara. Se cumplió lo predicho por Jesús. Este es uno de los acontecimientos más famosos de la vida de Pedro. Número 14. También estuvo en la segunda pesca milagrosa. Esta pesca ocurrió una tarde, después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, no pescaron nada. Jesús, a las primeras horas del día siguiente, los llamó desde la orilla. Ellos no lo reconocieron. El maestro preguntó: «Amigos, ¿no tenéis pescado?». Los discípulos les hicieron saber que no. Entonces Jesús dijo: «Echa tu red a la derecha de la barca y encontrarás». Y tras hacerlo, se dieron cuenta de que casi no podían con la red por la cantidad de peces que contenía. Juan, al darse cuenta de que aquel hombre del consejo era Jesús, se dirigió a Pedro y le dijo: «Es el Señor». Pedro, enseguida, saltó al agua para encontrarse con su maestro. Los demás discípulos, en tanto, lo seguían desde la barca arrastrando aquella red con 153 peces. Según el Evangelio de Juan, solo había 7 discípulos, y Pedro fue uno de ellos. Número 15. Pedro después de la ascensión de Jesús. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo os daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». De manera que después de la resurrección y la posterior ascensión de Jesús al cielo, el liderazgo de los primeros cristianos fue asumido por Pedro, quien trabajó incesantemente para difundir el mensaje del Mesías. En el libro de los Hechos se menciona cómo Pedro iba por las calles y templos predicando de una forma valiente. Además, enfrentaba vehemente a quienes, apenas unos días antes, habían condenado a Jesús. Pedro tuvo siempre la autoridad sobre los apóstoles y también sobre los nuevos creyentes, cuyo número crecía enormemente. Y no solo eso, tenía la sabiduría que ameritaba ser el líder de los apóstoles y trabajaba para que entre todos los que aceptaban el mensaje de Cristo prevaleciera la unidad. Número 16. Fue encarcelado en el año 44, pero escapó con ayuda de un ángel. Hacia el año 44 y en plena fiesta de Pascua, el rey Herodes Agripa, en su propósito de perseguir a los cristianos y agradar a los judíos, dio la orden de que Pedro fuese encarcelado. Para ese entonces, ya Santiago había sido ejecutado por orden del rey. No obstante, la noche antes de que el líder de los discípulos fuese presentado ante el pueblo, un ángel despertó a Pedro tocándolo en un costado y le dijo que se levantara, se pusiera las sandalias y el manto. El ángel, cuya luz resplandecía en aquel lugar, lo ayudó a escapar aprovechando que los 2 carceleros también estaban dormidos. Con su mano izquierda, el ángel le señaló a Pedro el camino que debía seguir. Pedro comprendió que aquello no era una visión y que el Señor lo estaba rescatando. Este suceso está descrito en el libro de los Hechos. Número 17. Abandonó Jerusalén. Después de que Pedro escapó de la cárcel, se fue de Jerusalén. El cristianismo y la iglesia empiezan así a expandirse. Pedro estuvo por Siria, Asia Menor y Grecia, para predicar el mensaje de salvación de Jesús. En Grecia pudo haber estado en Corinto. También estuvo en Roma, de acuerdo con Clemente de Alejandría, quien además dijo que el apóstol había predicado públicamente en esa importante urbe. Algunos registros apuntan a que en ese momento el liderazgo de Pedro no era tan evidente, y apóstoles como Pablo, incluso Santiago antes de morir, disputaban de alguna manera su primacía. Número 18. Asistió al llamado Concilio de Jerusalén. Entre los años 48 y 50 después de Cristo, Pedro asistió al Concilio de Jerusalén, al cual no solo hizo parte fundamental de la ética cristiana, sino que también está catalogado como el precursor de los concilios ecuménicos. Pedro apoyó la moción de Pablo de que los gentiles pudieran formar parte del cristianismo.
Antes en Antioquía, Pedro y Pablo difirieron acerca de la conversión de los gentiles. Pedro mantenía entonces una línea conservadora con respecto a la conversión de los gentiles. Número 19. Su muerte. En la Biblia no se explica cómo murió Pedro. La tradición dice que fue encarcelado y posteriormente crucificado por orden de Nerón, y que, como se consideraba indigno de morir en la misma posición en que Cristo fue crucificado, Pedro pidió que lo colocaran boca abajo, en una cruz invertida. Pedro sentía que era indigno de morir como Jesús por haber negado que lo conocía. Número 20. Jesús predijo la forma en la que moriría Pedro. En Juan 21:19 Jesús expresa lo siguiente. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera iba a morir Pedro y a glorificar con su muerte a Dios. Este fragmento alude al momento en el que Jesús le dice a Pedro: «Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Así Jesús no solo predecía cómo moriría Pedro, sino que también lo estaba preparando para ese momento, puesto que físicamente ya no estaría con él. Cuando Jesús mencionó que Pedro extendería sus manos, se refería a que el líder de los apóstoles moriría crucificado. Aunque vale recordar que los romanos, de acuerdo con algunos historiadores, empleaban el cepo para torturar, puesto que en el cepo las manos del prisionero quedaban estiradas sobre el travesaño. Si bien la predicción de Jesús estaba llena de espantosos detalles, Pedro posiblemente sintió consuelo al saber que con su muerte glorificaría a Dios. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro honró a su maestro el resto de su vida, especialmente a través de su ministerio. Y aunque vivió sabiendo que moriría de una manera muy cruel, no volvió a negar a Cristo y aferró su esperanza al cielo, con lo que dio testimonio de su valentía. Número 21. En la tradición católica, fue el primer papa. En la formación de la iglesia primitiva, Pedro jugó un papel fundamental y dentro del catolicismo se convirtió en el primero en la línea ininterrumpida de sucesión papal. Número 22. El guardián de las llaves del cielo. Es habitual encontrar representaciones del apóstol Pedro sosteniendo unas llaves, que son las llaves del reino de los cielos que Cristo le ofreció. Estas representaciones, a menudo esculturas, están muy arraigadas en la tradición de la Iglesia Católica y recuerdan la autoridad espiritual que tiene Pedro como guardián del cielo. Número 23. Un hacedor de milagros. Varios casos de milagros, muy parecidos a los que hizo Jesús, fueron realizados por Pedro y son narrados en los Hechos de los Apóstoles. Pedro, invocando el nombre de Jesús, devolvió la salud de enfermos y resucitó a muertos, como se relata en Hechos 9:36-42. Número 24. Patrono de varios grupos y profesiones. San Pedro es considerado el patrono de varios grupos y profesiones. Por ejemplo, es el patrón de los pescadores, constructores navales, panaderos, cerrajeros e incluso de los recolectores. Asimismo, San Pedro es el patrono de Roma, sitio en el que sirvió y en el que finalmente dio su vida por su fe. Número 25. La visión de la condición de humilde pescador de Pedro ha sido una noción romántica. En la Galilea del siglo I hay un hecho que es indiscutible. La vida no era fácil, y es que los romanos ocupaban aquella porción de tierra, lo que implicaba impuestos altos y trabajo bastante duro. Pero para algunos expertos bíblicos, la casa y el barco de Pedro serían útiles para disipar la idea de que era un humilde pescador de un remanso rural. Los expertos dicen que, de hecho, Galilea era un área de gran estrategia para el Imperio Romano y Cafarnaúm. Se dice además que los asentamientos circundantes eran centros de comercio en los que, al menos, se hablaban 2 idiomas. Número 26. De acuerdo con la BBC, Pedro es un personaje destacado en el Nuevo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento, ya sea por las declaraciones que el propio Pedro haya hecho o que otros hayan hecho sobre él, existe una serie de episodios en los que el hoy primer obispo de Roma ocupa un lugar muy destacado. Simón es la adaptación griega y aparece 49 veces en el Nuevo Testamento, y su nombre se menciona en los 4 evangelios, en tanto que Simeón solo aparece 2 veces, y en 9 ocasiones aparece el nombre de Cefas. En buena medida, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en el énfasis que cada uno da al liderazgo que Pedro ejerce entre los demás discípulos. Estos evangelios coinciden en el hecho de que fue Pedro quien sirvió como portavoz, el miembro destacado de los 12, por lo que él gozó de cierta primacía sobre los demás. Y es que cada vez que se menciona a los discípulos, Pedro siempre va de primero. Incluso los apóstoles respetaban esa autoridad, tal y como se vio cuando Juan, aunque llegó de primero al sepulcro, esperó por Pedro y dejó que éste pasara primero para que observara si el cuerpo de Jesús no estaba allí adentro.
Además, el mismo Jesús le dio la autoridad. En cambio, en el Evangelio según San Juan, se le reserva a Pedro su papel de representante y portavoz, pero lo que más se busca mostrar es la estrecha relación entre Jesús y Juan. De alguna manera, en el Evangelio de Juan, Pedro comparte con el discípulo amado su prominencia. Número 27. ¿Es Pedro el autor de 2 epístolas del Nuevo Testamento? La respuesta no es fácil de precisar. El apóstol Pedro contribuyó con 2 epístolas, que también llevan su nombre, Primera Carta de San Pedro y Segunda Carta de San Pedro. No obstante, buena parte de los eruditos bíblicos han manifestado que no creen que esas cartas fuesen escritas por el líder de los apóstoles de Jesús, y que además es en otra parte donde se encuentra el crédito de la autoría. ¿Por qué los eruditos bíblicos han llegado a tal conclusión? Para ellos es improbable que haya sido Pedro el autor, debido a que el escrito de ambas epístolas tenía, aparte de una comprensión de la retórica, comprensión de la lengua griega, algo que probablemente Pedro no tenía. Además, aseguran que ambas epístolas se escribieron posterior al fallecimiento de Pedro. Por otra parte, hay quienes atribuyen solo la primera carta a Pedro y expresan que todavía no está claro quién escribió la segunda, aunque se ha difundido que pudo haberla dictado poco antes de que fuese crucificado. No obstante, es posible que se empleara la pseudoepigrafía, pues más allá de discutir la autoría, lo que importaba era que fuesen aceptadas y leídas. Asimismo, se ha difundido que muchos de los acontecimientos narrados en el Evangelio de Marcos derivaron de los relatos de Pedro, pues Marcos fue su ayudante. Número 28. Sus huesos pudieron hallarse en la Basílica de San Pedro. Se ha difundido que debajo de la Basílica de San Pedro pudiera estar la tumba del primero de los discípulos de Jesús. Y es que una compleja red de mausoleos fue hallada debajo de la basílica cuando, en las décadas de 1940 y 1960, se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas. Esto llevó al descubrimiento de huesos que, al parecer, pertenecían a San Pedro. El lugar donde se ubicó la red de mausoleos fue denominado Necrópolis Vaticana. Número 29. Unas excavaciones habrían dado con la casa de Pedro. Excavaciones que se han hecho en Cafarnaúm han permitido dar con los restos de una sinagoga y varias casas, y se cree que una de esas casas pudiera ser la de Pedro. La estructura original de la propiedad consiste en una serie de habitaciones que rodean un patio central, lo cual es bastante grande para una familia numerosa. Los expertos no pueden asegurar que se trata de la casa del apóstol, pero sí que el lugar fue muy importante, un sitio de veneración para los creyentes cristianos. Y es que hay evidencias de que esa casa se transformó en un sitio de reunión pública, y con el tiempo allí se construyeron varios santuarios. Sobre esas ruinas, actualmente se alzó un templo católico. Número 30. El descubrimiento de un barco usado antes del siglo I, después de Cristo, da una idea del tipo de barco usado por Pedro. En 1985, luego de algunos años de sequía, había descendido el nivel del agua del lago de Galilea. Ese año, una forma distintiva en el barro captó la atención de 2 caminantes. En ese lugar, los arqueólogos descubrieron un barco que no solo había sido usado en el lago antes del siglo I, sino que también estaba sorprendentemente conservado. El barco tenía tales magnitudes de extensión que se requerían de 12 personas para manejarlo, además de que fue elaborado con madera costosa. De acuerdo con lo dicho por la BBC, por primera vez, los arqueólogos tuvieron una idea precisa del tipo de barco que poseía Pedro, el que transportó a Jesús y sus discípulos. Número 31. ¿Dónde fue crucificado Pedro? La segunda fase de excavaciones que se realizó en la Necrópolis Vaticana estuvo a cargo de Margherita Guarducci, arqueóloga y grafóloga. El propósito era hallar la tumba de Pedro. Por ello, Guarducci indagó en las diversas fuentes históricas y luego concluyó que el lugar en el que se realizó la crucifixión del apóstol fue el Circo de Nerón, que ocurrió el 13 de octubre del 64 después de Cristo. Hay algunos eruditos que apuntan a que pudo ser en el año 67. Guarducci sustenta su hipótesis en el hecho de que el 13 de octubre del año 64, Nerón cumplía 10 años de su coronación y era la costumbre ofrecer un espectáculo sangriento en el que los enemigos del emperador eran cruelmente asesinados. La arqueóloga manifestó que existe la posibilidad de que la sangre de los cristianos, muy especialmente la del líder de los apóstoles, se convirtiera en la ofrenda. Pedro es una figura trascendental para explicar muchos sucesos importantes. En varias partes mostró rasgos propios de la naturaleza humana, pero eso no impidió que su nombre tenga gran relevancia histórica, al ser el principal de todos los apóstoles que acompañaron a Jesús en los años y momentos más importantes de su paso por la tierra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar
Por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 31 cosas increíbles y trágicas de la vida del apóstol Pedro, y así fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.